Audibene conditor nostras preces confletibus. Ave María Purísima. Con la Santa Misa del día Jueves Santo, Misa en Cena Domini o la Misa Cena del Señor, iniciamos el Triduo Pascual y también se termina la Cuaresma. Damos inicio entonces a este Triduo Pascual, Triduo de tres: pasión, muerte y resurrección. Y lo que hoy iniciamos celebrando no es otra cosa que el amor más grande que Dios ha tenido con nosotros, por nosotros, demostrándonos su amor, demostrándonos su misericordia. Hoy jueves lo que recordamos o lo que celebramos como iglesia son tres cosas principales. Primero, recordamos que Jesús un día como hoy, un jueves, instituyó la Eucaristía. Y ya San Pablo, pues en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, lo viene a decir: yo recibí del Señor una tradición, y así la iglesia por más de 2000 años lo ha hecho. San Pablo recibió la tradición. Pablo no estuvo en la última cena. San Pablo no hizo parte de los 12 apóstoles, pero él dice: yo recibí esta tradición de los apóstoles y que a la vez les transmito a ustedes, y es que el Señor Jesús, en la misma noche antes de que iba a ser traicionado, tomó pan, dio gracias y lo dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. También dijo, cogiendo el cáliz, dice: este es el cáliz del Nuevo Testamento en mi sangre, haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria mía. Pablo entonces está recordando algo, y es que él pues está haciendo algo que recibió de los apóstoles. Pablo pues sí conoció a Pedro, conoció a Santiago, conoció a Juan, a los apóstoles, menos a Judas, porque Judas ya se había ahorcado. Pero Pablo, una vez ha conocido de Dios, o peor, de los apóstoles, lo que Jesucristo, Dios, les ha dejado, pues él también lo hace. Dicho de otra manera, Jesucristo dejó un testamento. Ese testamento, pensemos en una persona que se va a morir o que ya piensa que sus días son pocos, entonces deja un testamento de sus bienes, de lo que él posee, de su legado o de su herencia. Jesucristo deja un testamento, y ese testamento no es otra cosa que su iglesia. Los mandamientos no es otra cosa que guiar al pueblo de Dios, lo que Él vino a hacer, a invitarlos al reino de los cielos. A eso vino Cristo. Pero Él le deja esa responsabilidad a unos apóstoles, a 12 apóstoles. Primero entonces instituye la Eucaristía, después les da una orden, o los ordena sacerdotes, les da la autorización: hagan esto, les doy la orden de hacer esto en conmemoración mía. Como yo les enseño, ustedes también háganlo ahora. Si miramos, un jueves, él instituye y dice: tomad y comed, esto en mi cuerpo, que será. ¿Y cuándo es entregado? Al otro día, el viernes. Tomad y bebed esto, esta es mi sangre, que será. El jueves la instituye, lo anuncia, y el viernes se lleva a cabo justamente, o entrega su cuerpo, su sangre, por nosotros. Entonces, el testamento de Cristo es bien claro, y es
que deja en los apóstoles una responsabilidad de administrar algo que no es suyo, es de Cristo. Administrar su cuerpo, su sangre, administrar los sacramentos, guiar las almas como Él las dio, enseñar, educar, formar en la fe al pueblo cristiano, porque desde entonces todo el que cree en Cristo será cristiano. La Sagrada Eucaristía o la Santa Misa, el santo sacrificio de la misa, la palabra Eucaristía viene del griego eucaristos, que quiere decir acción de gracias, acción de gracias. Pero recordemos que hay 4 fines de la Santa Misa. Uno es para adorar a Dios. Para eso el pueblo cristiano asiste a la Santa Misa. El sacerdote lo que está haciendo es adorando a Dios y el pueblo se une en esa adoración. El pueblo viene para adorar a Dios. Si por alguna circunstancia no puede comulgar, no puede recibir a Dios, vino a adorar a Dios. Está adorando a Dios. En segundo lugar, para dar gracias a Dios. Primero, para adorar a Dios. Segundo, para dar gracias. De ahí la palabra eucaristos, acción de gracias. Venimos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas de una semana de trabajo, de estudio y demás. Hay que dar gracias a Dios y encomendar la nueva semana. Por eso, teniendo la oportunidad de misa un domingo y no ir a misa un domingo, es tener una semana sin bendición, sin gracias de Dios. La tercera es obviamente para reparar por los pecados, porque Cristo se ofreció, se inmoló para reparar por la humanidad. Así que cada vez que nosotros ofrecemos la Sagrada Eucaristía o el santo sacrificio de la misa, estamos reparando, lo estamos ofreciendo una víctima expiatoria al Padre Celestial, que es Cristo, por los pecados de toda la humanidad. Y en cuarto lugar, la cuarta intención, por el cuarto fin de la Santa Misa, es para, me olvidó, para adorar, para darle gracias, para reparar y para pedir. Petición. Hay que pedir a Dios, hay que clamarle a Dios por nosotros, por la iglesia, por la familia, por los gobernantes, etc. Son los 4 fines de la misa. Y de ahí entendamos que cada vez que asistimos a la Eucaristía venimos a esas cosas, a esas 4 cosas principales. La Santa Misa es un sacrificio donde nos alimentamos, nos nutrimos, nos llenamos de Dios, recibimos a Dios, recibimos la vida. Dios es la vida. Y si miramos el sacramento del orden sacerdotal, tiene una relación muy similar, aunque cada una en su punto, en su lugar, con el matrimonio. Si los 7 sacramentos, los 7 sacramentos se dividen en 3 grupos. El primero, sacramento de iniciación cristiana, bautismo, Eucaristía y confirmación. Segundo, los sacramentos de servicio a la comunidad, el matrimonio y el orden sacerdotal. Y en tercer lugar, los sacramentos de curación. Está la confesión o la penitencia y la unción de los enfermos. Pero estos 2 sacramentos de servicio a la comunidad, el matrimonio y el orden sacerdotal, tienen su relación. Y es que el sacerdote en la Santa Misa, que es Cristo mismo, está dando vida, vida eterna. En el matrimonio, el hombre y la mujer, bendecidos por Dios y en obediencia a Dios en la procreación, también están dando vida, pero vida terrena. El sacerdote, ofreciendo la víctima a Cristo, al Padre Celestial, obtiene, y la iglesia, el pueblo en general, recibe vida eterna. En el matrimonio se da vida terrena, y por eso los 2 van juntos, van de la mano, el matrimonio y el orden sacerdotal, sacramentos de servicio a la comunidad. Pero hoy entonces, recordando este gesto grande de Jesús, lo que vemos es cómo Jesús se inmola.
se ofrece como alimento, como vida para nosotros. Cristo muere por amor a nosotros, entrega su cuerpo, su sangre, lo da por amor a nosotros, muere para que tengamos nosotros vida en abundancia, vida eterna. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que no nos muramos eternamente, porque así como hay luz, hay oscuridad. Dios es la luz. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Vosotros debéis también ser la luz y la sal de la tierra, dice Cristo. Pero también está la oscuridad. Lo contrario de la luz es la oscuridad. El diablo es la oscuridad. Por eso en la noche está el diablo en las tinieblas, en el momento donde nadie lo ve, para hacer daño a la humanidad. Por lo tanto, si Cristo es la vida, el diablo es la muerte, muerte eterna. Y aquel que no come, dice Cristo en el mismo texto del Evangelio de Juan capítulo 6, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. No tiene vida eterna. Por lo tanto, lo que hoy el Señor nos está invitando es a no despreciar este gran sacramento que tenemos de la Eucaristía o de la Santa Misa, el pan al mismo Cristo, que nos da como alimento, que nos nutre, que nos fortalece para la vida eterna. De hecho, la Iglesia lo ha llamado el viático, que vamos de camino, el viático para ir a la vida eterna. Vamos a llevar el viático a los enfermos, vamos a llevarle vida, alimento a los enfermos. Y pues todos los pecadores son enfermos espirituales. Somos enfermos espirituales y por eso necesitamos al médico divino, a Cristo el Señor. Pues, como dice hoy Pablo, examine cada uno su conciencia y mire si está comiendo digna o indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y también examine si se está privando de este alimento, porque el Señor lo que quiere de nosotros es que nos nutramos, que nos alimentemos, que tengamos vida eterna. Con esto, el maligno por eso huye, porque no puede atacarnos, no tiene autoridad sobre nosotros porque ya la ha tomado Cristo en mí. La ha tomado porque soy de Cristo, le pertenezco a Cristo porque Él me alimenta, Él vive en mí. Y hay una común unión. Que allí entonces entendamos la relación grande que hay entre el matrimonio y el orden sacerdotal. Porque yo, en la Sagrada Eucaristía, me uno con Cristo. Por eso los fieles dicen, voy a comulgar a la común unión. ¿Con quién me voy a unir? Con Cristo. Cristo en mí y yo en Cristo. La común unión. Y en el matrimonio también hay una unidad de dos, un hombre y una mujer, y que estos dos ya no son dos, sino un solo cuerpo, una sola carne. Y hay una unidad para dar vida terrena, pero aquí hay una unidad con Cristo para tener vida eterna. Pues pudiéramos hacer una reflexión mucho más larga sobre todo este misterio del sacramento, porque es un sacramento de la Eucaristía y del matrimonio. Pero hoy entendamos entonces que Jesús nos ha dejado un testamento. Aliméntense, coman, beban mi cuerpo, mi sangre, aliméntense de mí. Y alimentándose, iremos al cielo, pero dignamente, dignamente, con todo el respeto, con toda la reverencia, porque es el mismo Dios. Ningún otro, porque obviamente no son dioses, pero ningún otro Dios ha hecho lo que hizo el verdadero Dios, el Creador, alimentarme. De ahí la diferencia entre el verdadero Dios y el falso, el Dios falso. El verdadero Dios me alimenta, el verdadero Dios me nutre, me fortalece, me protege y me cuida. El verdadero Dios. El falso Dios, yo lo alimento, yo lo creo, yo mantengo viva su imagen, yo le doy mi tiempo, mi dinero, mi salud, le doy hasta sacrificios, le ofrezco, le doy, pero no me da nada.
aparentemente y en espera de, pero nunca va a llegar porque es falso, es un Dios falso. Y como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, Pablo dice, pues los cultos o el sacrificio a los dioses falsos no es otra cosa que el culto a los demonios. Pues nosotros, cristianos católicos, miembros de la Iglesia de Cristo, ofrecemos al Padre Celestial un sacrificio que nos alimenta y nos da la vida eterna. Y vamos camino al cielo eternamente. Insisto, pudiéramos seguir deteniéndonos más allí, pero paso al segundo punto y es el orden sacerdotal. Ya la Eucaristía, que nos queda como ese legado para nosotros beneficiarnos de él. Pero unido a esto está el sacerdocio en segundo lugar. El sacerdocio, diría el santo cura de Ars, palabras que retomaba muchas veces el Papa Juan Pablo II. El santo cura de Ars decía, el sacerdocio o el sacerdote vive de la Eucaristía y la Eucaristía vive por el sacerdote, porque no hay Eucaristía sin el sacerdote y no hay sacerdote sin Eucaristía. Un sacerdote que no celebra la Eucaristía, que no se alimenta de la Eucaristía, se va muriendo también espiritualmente y termina dejando el ministerio y yéndose por allá a hacer otras cosas. Por eso la Eucaristía va unida al sacerdocio, porque Cristo quiso que el sacerdote, los apóstoles, estos se alimentaran a sí mismos y también alimentaran al pueblo con la Eucaristía. Pero dejó ministros. Cristo dice, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar el Espíritu Santo, sí. Pero los apóstoles, estos, tienen la misión, la responsabilidad de dar los sacramentos, de administrar algo que no es de ellos. La misa no es mía. Padre, felicitaciones, muy bonita su misa. No es mía, no es mía. Es de Cristo. Es que Cristo fue el que murió, no fui yo. Así que no me aplaudan a mí, porque yo no fui el que morí. Yo simplemente soy un siervo inútil que estoy haciendo lo que me mandaron a hacer, nada más. Es mi responsabilidad, porque Cristo me llamó al orden sacerdotal y yo le dije, sí, fía, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esa es la responsabilidad del sacerdote, que el sacerdote, el Señor lo llama, porque está la diferencia entre el discípulo y el apóstol. El discípulo sigue a su maestro. El discípulo decide dónde estudiar. Decido estudiar en esta escuela, en esta universidad. Quiero aprender de este maestro. Quiero seguir. El discípulo escoge. Pero Cristo dice a los apóstoles, no me habéis vosotros elegido a mí, fui yo el que los elegí a vosotros. Yo los elegí, le dice Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Mateo, Leví, sígueme, y lo siguieron. Jesús los escogió. Escogió a los 12, incluso escogió a Judas también. Y él sabía quién era Judas, pero tenía la esperanza de que Judas cambiara. Pero Jesús entonces llama al sacerdote. Y el sacerdote en libertad puede decir sí o puede decir no. Porque Dios no interfiere en esa libertad. Dios no me obliga. Dios me ofrece el reino de los cielos. Y yo le puedo decir, sí quiero ir al cielo. Ah, bueno, ¿quiero ir al cielo? Cargue la cruz y sígame. Ay, no, cargar cruz no. Entonces, hay otra opción, tranquilo. Sí. Un camino más amplio, más espacioso, de muchos placeres y gustosos. Pero es el infierno, eternamente. Escoge. Igualmente en el orden sacerdotal, el sacerdote puede decir sí a Dios, servirle a Dios eternamente y ganarse el reino de los cielos con muchas almas más, entregárselas a Dios, o puede decirle no. Es libertad. El Señor no nos obliga. El orden sacerdotal, por lo tanto, lo centramos en Cristo, porque Jesucristo es sumo y eterno sacerdote. Y dice San Agustín que el sacerdote es otro Cristo o alter Cristo y actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. Es decir, el sacerdote, el hombre, no soy yo, es Cristo en mí. Dice Cristo
Cuando vayas a la misa, no mires o no te fijes en el sacerdote. Fíjate en mí porque yo estoy en él. Contémplalo no a él, sino a mí que estoy en él, ofreciéndome. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Me entrego. Es el sacerdocio. Por lo tanto, ya aplicando esta reflexión a nuestra realidad, miramos que el sacerdocio, que es de Dios, es una invitación que Dios nos hace a nosotros, pues no es nuestro. Y hoy lamentablemente cuando encontramos muchos que se sienten dueños de Dios, se sienten dueños de Jesús, se sienten dueños de los sacramentos, se sienten dueños de la misa, de negarle o de utilizar a Dios para sus beneficios personales. Y es lamentable que muchos, que el Señor los ha escogido para que le sirvan a Él, ahora se sirven de Dios. Ya no predican a Dios, sino se predican a sí mismos. Ahora ya no muestran a Cristo, les da pena. Ahora se muestran a sí mismos su pensamiento, su filosofía, lo que ellos quieren, pero no a Dios. No buscan salvar almas, sino que ellos simplemente se dan en esta tierra y en esta vida mucha gloria, pero en la otra vida, quién sabe si gloria se han de dar. Pero en una reflexión acerca del sacerdocio hoy tan aporreado, tan castigado, tan perseguido también, el verdadero sacerdocio, porque hoy hay sacerdocio del mundo, hay un sacerdocio de los hombres y está el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de los hombres es para servir a los hombres, para arrodillarse a los hombres, y entre esos hombres hablo de los masones, hablo de los comunistas, hablo de todos aquellos, como dice Jesucristo, en la cátedra de Moisés se ha sentado allá los escribas y fariseos. Hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no hacen lo que dicen. Y hoy en el Vaticano se han sentado muchos escribas y fariseos hipócritas, cardenales y obispos hipócritas, que no siguen a Cristo y no obedecen a Cristo. No le importa la salvación de las almas, no le importa la iglesia, no le importa la predicación, no le importa la santificación, no le importa la tradición de la iglesia, no les importa la doctrina, ni la conocen muchos de ellos. No miran las normas de la iglesia y de la liturgia y demás. Lo que les interesa es su bolsillo, su estómago, su estatus y su imagen. Pero pobrecitos, porque están dirigiendo algo que no es de ellos, algo que no es suyo, algo que es de Dios. Somos simplemente unos administradores, administradores de algo que no poseemos como propiedad, no es de nosotros, no somos los dueños. Hoy la invitación entonces es a orar por los sacerdotes, orar por todos aquellos sacerdotes y obispos que el Señor nos ha llamado para que cumplamos fielmente esa tarea y esa responsabilidad. Porque no es fácil. De alguna manera, si a Cristo lo persiguieron, pues también nos van a perseguir a los sacerdotes, nos van a criticar y nos van a calumniar. Pero si a un sacerdote no lo critican, no lo calumnian, no lo persiguen, pues preocúpese, porque hay algo que no está bien. Cristo dice, a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir también. A mí me criticaron, a ustedes también. Y por lo tanto el sacerdocio, que es la tarea de seguir a Cristo, de obedecer a Cristo, es obviamente, no es de muchos, sino de machos. Es de personas justamente convencidas de lo que se han comprometido. Y por eso tenemos que orar, porque algunos piensan o se han hecho ordenar, no se han ordenados, los ordenaron, que es diferente. Los ordenaron y entonces ya no saben ni qué hacen, no saben qué están administrando, no saben la responsabilidad que tienen para con Dios. Lo único que les importa es quedar bien con el obispo, con el superior, quedar bien con la jerarquía y que me digan que soy un buen sacerdote, un buen párroco, un buen obispo y ya, pero no me importa Cristo. Y ahí entonces, sacerdotes del mundo, pero no de Cristo, no de Dios. Y tenemos que orar mucho por los sacerdotes. Es un día para orar por los sacerdotes. Es un día en que Cristo instituyó el sacerdocio y el sacerdocio bien llevado, bien orado, bien ejercido, hace mucho bien, mucha salvación, mucha santificación en las almas.
pero un sacerdocio mal llevado hace mucho daño. Como diría uno de mis formadores en el seminario, un sacerdote mal formado, mal espiritualmente, hace más daño que un chocolate sin hervir, sin haberlo cocinado bien. Tómese y le verá el daño que le hace en el estómago. Pues así es un sacerdote que no ora, un sacerdote que no es espiritual, que no se forma, que no lee, que no se instruye. Pero hay que orar. Cristo lo ha dicho. Orad al dueño de la mies, rogad al dueño de la mies y yo les enviaré los pastores. Hay que orar. Es un día entonces para orar por los sacerdotes buenos, por los sacerdotes malos. Y que en Cristo, hoy más que nunca, el Señor nos dé sacerdotes santos que guíen a la iglesia a la santidad. Y hay que orar por los obispos también para que sean pastores de almas, no sean lobos de las ovejas. Hay que orar por nuestra iglesia para que el Señor nos regale un papa santo, según el corazón de Dios. Un papa que en verdad defienda a Cristo, defienda a la iglesia, defienda la tradición, defienda la verdad, defienda la doctrina de la iglesia. No un usurpador como el que está allá, que lo único que hace es vender a Cristo, ultrajar a Cristo, atacar la tradición, atacar la iglesia. Es lamentable lo que hoy vivimos en la iglesia, pero tal vez puede ser consecuencia de nuestra falta de oración. Tenemos que orar más, clamar misericordia a Dios, quien nos dará los pastores necesarios para ser guiados correctamente, viendo ejemplos de vida espiritual, de santidad, de formación, de camino hacia Dios, pues muchos lo seguirán. Pero si no hay ejemplo de vida espiritual y de vida de santidad, pues obviamente que no va a haber pueblo santo ni sacerdotes santos. Y para ir concluyendo de alguna manera este tema del sacerdocio, pues también es un día que como sacerdote, en nombre de muchos sacerdotes que tal vez en algún momento de la vida de ustedes o de la vida de la iglesia, daño le han hecho a la iglesia, daño y escándalo le han hecho a algunos de ustedes, o si yo mismo he sido escándalo, o si he sido motivo de pecado para muchos, pues pedir perdón. En nombre de muchos sacerdotes, en nombre de aquellos sacerdotes que han sido escándalo, que han sido motivo de pecado y demás, les pedimos perdón. Perdón porque de alguna manera no hemos sabido ejercer el ministerio o lo que el Señor nos ha confiado, la tarea y la responsabilidad de guiar las almas, de ayudar en la santificación y en la formación del pueblo cristiano. Perdón por eso, por muchas veces negar los sacramentos, por una mala dirección espiritual o un consejo espiritual mal dado. Perdón por los testimonios o antitestimonios de vida cristiana, tanto de sacerdotes como de religiosos, porque la responsabilidad aquí es de todos. Pero, pues entendamos que de al fin y al cabo somos una comunidad, somos una iglesia. Y ustedes, orando por los sacerdotes y los sacerdotes por ustedes, nos santificaremos. La comunidad, la unidad espiritual, unidos todos. Aquí entonces nos vamos a santificar. Pero si ustedes en la familia oran, esperamos que de su familia también salgan sacerdotes. Siempre me cuestiono de los sacerdotes del mañana. ¿Dónde están los sacerdotes del mañana? Cuando yo tenga 80 o 90 años, si es que llego hasta allá, ¿quién me va a confesar a mí? ¿Quién me va a celebrar las exequias a mí? Si no va a haber sacerdotes, tenemos que orar para que de sus familias, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, también quieran seguir el camino hacia Dios en el sacerdocio, en la vida espiritual. Porque si no oramos, pues muy bonito que nos manden sacerdotes, que venga un sacerdote, me confiese, me dé la Eucaristía, los sacramentos y demás. Pero ¿qué le estoy dando yo a la iglesia? ¿Cuál es mi aporte a la iglesia? Tenemos que aportar, empezando por la oración, hay que aportar. Y concluye entonces con la tercera parte, que es justamente el mandamiento del amor, o el lavatorio de los pies, porque Jesús le lavó los pies por amor a los discípulos. En una época donde, pues obviamente que no habían el calzado, los zapatos que hoy tenemos, sino que tocaba caminar descalzos, y pues después de largas horas de viaje, pues muchos llegaban cansados
Y era tarea, obviamente, de los siervos de la casa, de los sirvientes, lavarle los pies a la visita como una forma de bienvenida a la casa y de acogerlos en la casa. Pues Jesús se hace el siervo, el sirviente le lava los pies a los apóstoles, a los que Pedro dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice, bueno, Jesús, entonces si esa es la condición, entonces no solamente los pies y la cabeza, sino todo el cuerpo también. No, Pedro, es un signo que les estoy dando en ejemplo. Y Cristo concluye diciendo, os he dado ejemplo para que, como yo os he hecho con vosotros, así lo hagáis también con los demás. Es el ejemplo. Cristo le da a entender a los apóstoles, yo les he lavado los pies a ustedes. Yo los he perdonado a ustedes, les he servido a ustedes. Ustedes sirvan a los demás. También perdonen a los demás, ayuden a otros. Ese es el sentido de lavar, porque era el del siervo, el que servía, el que se abajaba, el que se humillaba. Pues esa es la tarea del sacerdote y es la tarea de todos. Y recuerden que ustedes desde el bautismo, ustedes y yo tenemos una misión o una triple misión de ser sacerdotes, profetas, sacerdotes y reyes. Y el sacerdocio común de los fieles o de los laicos, pues obviamente que es diferente del sacerdocio ministerial, pero la principal tarea del sacerdote es bendecir, bendecir al pueblo, enseñar, y ustedes también, pueblo de Dios, deben enseñar, deben bendecir y deben perdonarse los unos a los otros, como el sacerdote lo hace en la confesión, ustedes también lo hacen. Pues a continuación vamos a tener el gesto que hizo Jesús de lavarle los pies a los apóstoles, un signo de manifestar el amor. Me humillo porque los amo, porque los quiero, porque quiero que vayan conmigo y porque quiero que ustedes también atraigan a otros por amor. Es el mandamiento del amor. Cristo dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Tengan caridad los unos con los otros como yo he tenido caridad. Sírvanse los unos a los otros como yo les he servido. Pues en este Jueves Santo, día en que iniciamos el Triduo Pascual, pues pidamos al Señor esa gracia de poder servir, de alimentarnos de su cuerpo, de su sangre, de su alma y su divinidad. Y alimentándonos de Dios, podamos también darle a otros Dios y acercarlos a Dios, sirviéndoles, amándolos y perdonándolos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit. O Marie.